Uno de los poetas políticos más influyentes en, digamos, el acceso a la democracia y a la mentalidad revolucionaria, bastante anticlerical en Europa Central, tanto en Alemania como en Francia, fue un poeta y político. Curiosamente era estas dos cosas, ¿no? Era un poeta lírico que después se convirtió en poeta político y un gran satirista con un terrible, muy cáustico, pero muy buen sentido del humor, es Henry Heine, ¿no? Henry Heine, que en realidad lo conocemos más por su nombre alemán, Heinrich, ¿no? Heine, fue un hombre que nació en la Alemania que estaba dominada por la Francia napoleónica, ¿no? En una parte de Alemania que había estado dominada por la Francia napoleónica. Y en consecuencia se creció en esta mezcla, digamos, de filosofía inmanentista que se estaba poniendo muy de moda en Alemania, y también este espíritu de revolución política que había traído la Revolución Francesa y que ya se vivía también en partes de Alemania, especialmente entre los jóvenes universitarios, ¿no? Él había nacido Henry, un nombre que no se escribía con Y, sino con I latina, porque había nacido en el seno de una familia judía no practicante, y luego él se convierte en luterano, más o menos de joven, pero finalmente él, digamos, cuando tiene su tiempo revolucionario, después de su experiencia en la universidad en Bonn, en Alemania, él se vuelve un tremendo revolucionario y luego termina en París, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey en Alemania y los varones en Alemania todavía no estaba unificada, lo detestaban porque ellos obviamente eran reyes monárquicos, ¿no? Y él era demócrata liberal, ¿no? ¿Por qué les cuento todo esto de Henry Heine? Porque lo que les quiero decir es que Henry Heine no solamente no tenía ninguna simpatía por el cristianismo, sino que tenía mucho menos por la Iglesia Católica. De hecho, él estaba convencido de que la religión tenía que morir porque era absurda, ¿no? Entonces, en algunos de sus poemas, por ejemplo, estos, como les digo, que eran muy cáusticos, uno de ellos dice: silencio, de rodillas, le llevan los últimos rituales a un Dios que agoniza, ¿no? Es decir, como que le están llevando la extrema unción, pues, a Dios que está muriendo, ¿no? Y él decía, esto desde el punto de vista político y cultural está muriendo en Francia, ¿no? Él además era un entusiasta, especialmente más joven, promotor, digamos, del paganismo, no porque creía que habían dioses paganos, ¿no? Sino porque creían que el paganismo precristiano, el de los alemanes, el de los celtas y francos, ¿no? de Francia y los godos, los ostrogodos, visigodos de origen alemán, ¿no? Promovían la libertad humana, el hacer lo que a uno se le da la gana, el utilizar la fuerza, en imponerse frente a las dificultades a lo bestia, ¿no? Y no estar protegiendo al más débil, al más oprimido, al restringir nuestra ira, todas las cosas, entre comillas, malas que para él había traído el cristianismo frente a esta original explosión, digamos, de los deseos del hombre, ¿no? De la potencia del hombre. Una vez insisto más en esto porque Heine, a pesar de su anticatolicismo y su espíritu antirreligioso, era un tipo que a lo largo de su historia y viendo las distintas revoluciones, especialmente muchos de nosotros no estamos muy familiarizados con esto porque fue una experiencia muy traumática en Inglaterra, Francia, Alemania, en general el centro de Europa, que fueron las revoluciones socialistas utópicas de 1848, ¿no? Tuvieron su número de muertos católicos, porque entre otras cosas esta revolución que supuestamente representaba
a los trabajadores, ¿no? Que era una revuelta, digamos, para la toma del poder en estas distintas capitales de Europa, se terminaron convirtiendo en revueltas también anticlericales, ¿no? Destruir iglesias, asesinar sacerdotes. Y en París hay varios mártires de esta, incluyendo al mismo arzobispo de París, ¿no? Que iba ahí a donde los revolucionarios habían hecho sus muros, digamos, con todas las piedras de las avenidas parisinas, y desde ahí pues que se enfrentaban a la policía, y él iba ahí a estos fuertes, digamos, para llevar comida, para pedirles que por favor negociaran la paz. Y en una de esas ocasiones donde fue, lo mataron porque tú eres un representante del clericalismo, con ese fanatismo estúpido de aquellos que se resienten incluso de quienes los ayudan, porque odian la bondad, ¿no? Entonces, después de ese episodio, Heine comienza a decir, bueno, ya esta cuestión del paganismo y de que seamos libres de soltar nuestras iras, rencores, lujurias, etcétera, porque esa es la mejor forma de vivir, ya no me parece tanto porque tiene demasiadas consecuencias malas, ¿no? Entonces, ahí es cuando Heine sigue siendo un emblema, digamos, de la revolución, de la democracia, especialmente él, a pesar de estar fuera, de estar en Francia, en Alemania, ¿no? Lo que escribía se publicaba y tal. Pero Heinz nunca se convierte, Henry Heine, perdón, no Heinz, Heine nunca se convierte al cristianismo, nunca vuelve a su luteranismo, no se convierte al cristianismo. O sea que esta no es una historia, digamos, con un final feliz, ¿no? Una enfermedad que en ese entonces no se había diagnosticado. En 1980 se hizo una investigación de sus huesos y se descubrió que de lo que había muerto era de envenenamiento de plomo, ¿no? Algo que no era raro porque no se distinguían mucho los utensilios, las cosas, y no se sabía, por ejemplo, que algunas cosas como el bronce, como el plomo, no eran buenas, al contrario, eran pésimas para cocinar, ¿no? Entonces él pasó 8 años en la cama y murió ahí en lo que él llamaba mi cama tumba, ¿no? Porque desde que quedó postrado con la mitad del cuerpo paralizado, él se lamentaba amargamente de quedar así, ¿no? Especialmente porque la medicina no le daba ninguna respuesta. Pero Heine comienza a apreciar un poco más y a bajarle el tono a su anticatolicismo, a su antirreligiosidad. Pero obviamente, estando en Francia, la religión más importante, más prominente, seguía siendo la Iglesia Católica, ¿no? Y una de las cosas en estas conversaciones, en este paulatino cambio de opinión, Henry Heine, en una ocasión le preguntan por qué los hombres ya no construyen catedrales. Pues recuerden ustedes las enormes catedrales europeas que siguen siendo absolutamente descomunales, impresionantes y sobre todo irreplicables. Hoy día podemos construir la iglesia más grande que querramos y no se parece ni de lejos a una de las antiguas catedrales, ¿no? La última obra de esta naturaleza es la Sagrada Familia en Barcelona, pero no hay nada en el mundo que equipare a estos esfuerzos. Y Heine contesta, mira, porque hombres europeos del tiempo pasado tenían convicciones. Nosotros los hombres modernos solamente tenemos opiniones. Y se necesitan más que puras opiniones para erigir una catedral gótica. Recuerden ustedes que el nombre gótico viene precisamente de Alemania, de la zona de los godos, ¿no? Entonces de ahí viene el término gótico. Entonces, si bien las catedrales góticas enriquecieron y hermosearon toda la Europa, ese origen de la arquitectura
tiene sus raíces en lo que hoy es Alemania. Entonces no es raro que Heine tuviera esta inclinación a elogiar la catedral gótica, que por lo demás también, en términos de altura, de material, ¿no? La piedra, siempre ha sido desde el punto de vista de la construcción, de la arquitectura, absolutamente impresionante, ¿no? Nosotros podemos ver hermosísimas iglesias barrocas, pero el esfuerzo arquitectónico no es igual, ¿no? Especialmente cuando pensamos en catedrales como la de Colonia, que tomó 800 años construir, 800 años, hermanos. Miren ustedes cuántas generaciones de católicos que la vieron en construcción. Entonces, pero tomaban esas empresas las tomaban y decían, yo voy a seguir construyendo y dejarla a que la sigan construyendo mis descendientes y sus descendientes hasta que esta catedral esté completa. Pero es importante esto, ¿no? Las personas de antaño, ¿no? Los europeos de tiempos viejos, ¿no? de antaño, tenían convicciones. Nosotros los modernos solamente tenemos opiniones y se necesitan más que meras opiniones para erigir una catedral gótica. Esto es muy importante, hermanos, porque los católicos seguimos llamados a tener convicciones, no opiniones. Opiniones también podemos tener, pero lo más importante es que tenemos que tener convicciones. Y aunque hoy en día yo no tenga la potestad para iniciar una catedral gótica, tengo la convicción para construirla. O sea, tengo la misma convicción de fe que tenían mis hermanos en la fe en el pasado, que fueron capaces de construir esos templos. Esa es una pregunta que curiosamente cuando me encontré con esta frase de Heine, me golpeó mucho, ¿no? Y no quería dejar de compartirla con ustedes a través del punto de vista, porque creo que nosotros, por múltiples razones, por la situación en la que nos encontramos en la sociedad, en un mundo donde nuestra fe está en retirada del ámbito público, no tenemos la oportunidad necesariamente de poder construir unas catedrales, ¿no? Pero sí podemos y debemos tener la convicción que las construyó. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Tengo la fe que se reflejaría en una catedral gótica? ¿O tengo la fe de una capillita chapucera mal hecha con 4 palos, ¿no? Y que lleva a que muchas veces nosotros y los que son responsables del culto digamos, sí, esto es suficiente, ¿no? Acá está bien para celebrar nuestra fe. Y ni siquiera las hacemos suficientemente hermosas como para celebrarla dignamente. Entonces, no quería dejar de compartir con ustedes esta interrogante porque creo que nos hace bien preguntarnos a qué nivel está nuestra fe y nuestra convicción. Que tengas un buen día.